El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. A su programa, La Hora del Predicador, a través de Shalom 91.1. Para mí, Berry Chaviedo, como siempre, un privilegio y una responsabilidad también muy grande de parte del Señor, el poder compartir este espacio de una hora donde estaremos compartiendo la bendita palabra del Señor, estaremos también recibiendo su comunicación, todo aquello que usted nos haga llegar, bien sea los aportes en cuanto al tema que estamos tratando, también su petición de oración, su salutación, todo lo que usted quiera enviarnos a través de los números telefónicos que estaremos en el nombre del Señor compartiendo, entregándole. Entonces esperamos que durante esta hora sea un espacio de especial ministración de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que desde ya, en el nombre de Jesucristo, sean bienvenidos. Y también estamos entonces dándole de una vez, si quiere, tome lápiz y papel y apunte los números telefónicos donde se puede comunicar con nosotros durante esta hora. Esos números son el 0414-450-9430, repito, el 0414-450-9430 y el 0412-496-5033, 0412-496-5033. También nos pueden ubicar a través de nuestras páginas web, si usted quiere sintonizarnos a través de internet, y también para que comunique a otras personas que pueden sintonizarnos allí, pueden ubicarnos en nuestras páginas web, son www.shalom911.com, repito, www.shalom911.com y www.shalom911.org. Así que un saludo a todos aquellos en el nombre del Señor que también nos sintonizan vía internet, los medios de comunicación, la tecnología al servicio de la obra de Dios también. Entonces estamos ya preparados, listos para compartir la bendita palabra del Señor. También le invito que si usted quiere tomar algunas notas de las citas bíblicas a las cuales vamos a estar haciendo referencia mediante la guianza del Espíritu Santo en el desarrollo de hoy, también puede hacerlo. Busque lápiz y papel para que tome también nota de todos los textos y todas aquellas enseñanzas que vamos a ir deslindando con la ayuda del Señor. Así que en el nombre de Jesucristo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según Marcos capítulo 11. Evangelio según Marcos capítulo 11, los versículos 20 al 24. Vamos a leerlos hasta allí. Marcos 11 del 20 al 24. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la lectura de la palabra con la cual damos inicio y también continuidad a una serie de mensajes que hemos venido en el nombre del Señor compartiendo, y hoy, una vez más, mediante la dirección del Espíritu Santo, estaremos disertando desde este texto base. Pero por supuesto, primero vayamos a la oración. Recuerde que vamos a hablar palabra espiritual. Esta palabra se ha de discernir espiritualmente, entonces necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en la disertación de hoy, y siempre que vamos a hablar la palabra, si alguno habla conforme a la palabra que Dios da. Entonces, en el nombre de Jesucristo, le pido que me acompañe a orar al Señor pidiendo la revelación de lo alto.
Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia y tu gran bondad. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más llevar este programa al aire. Gracias por cada una de las personas, cada uno de los hermanos, de los amigos que están en nuestra sintonía, Señor, porque a ti te ha placido que así sea. Tú eres el que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad, y están allí, Señor, en sus hogares, en sus sitios de trabajo, en sus vehículos, donde quiera que se encuentren, Señor. Fuiste tú el que permitió que ellos nos sintonizaran. Entonces ahora, Señor, te pido también que haya palabra de ministración para ellos de acuerdo a la necesidad que tú conoces, Señor, que para mi vida también esté esa palabra, Señor, que tú sabes que necesito, y también para todos los que nos sintonizan vía internet o los que vayan a oír esta grabación más tarde, también tu Espíritu Santo, esta palabra viva y eficaz, pueda tener, Señor, un trato con ellos. Yo no puedo hacerlo, solamente tú. Yo solamente quiero ser usado por ti para comunicar lo que tú tienes para nosotros. Así que permite que así sea, Señor. Estoy en tus manos, cada oyente está en tus manos, y en tu nombre, Señor, disertamos tu palabra una vez más. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, hemos venido compartiendo una serie de mensajes, una serie de estudios que hemos titulado Lo que pides, recibes. Y cuando usted oye esta referencia de este nombre, cualquiera pudiese pensar que estamos hablando entonces de una de estas doctrinas que se han tildado como la superfe. La superfe es aquello donde supuestamente todo lo que usted decreta, todo lo que usted habla, todo lo que usted dice, todo lo que usted pronuncia, eso se va a cumplir. Y todo lo que usted le pide a Dios, exactamente así Dios lo hará. Algunos enseñan y transmiten ese supuesto conocimiento a las personas que reciben esta doctrina. Se les dice, bueno, usted no solamente pida un carro, porque si usted pide un carrito humildemente, entonces el Señor le puede dar un carro que esté prácticamente destartalado, que esté en unas condiciones no aptas, porque eso fue lo que usted pidió. Entonces lo que se necesita es que usted sea específico y usted pida un vehículo, un carro con el año, la marca, el color que usted necesita. Si usted va a pedir una pareja porque piensa que ha llegado el tiempo de tener una esposa o un esposo, entonces diga cómo lo quiere, de qué estatura lo quiere, de qué color quiere que sean sus ojos. Y esa clase de cosas se predican hoy en día, y por extraño que parezca, hay muchas personas que creen y reciben semejantes cosas. Ahora, ¿por qué se dice esto? Porque según el verso que acabamos de leer de Marcos 11:24, algunos lo interpretan diciendo que lo que este texto encierra es que todo lo que usted pida, absolutamente todo, sea bueno o sea malo, Dios lo va a hacer. Ahora, por supuesto que esta es una doctrina aberrante de lo que la Biblia realmente enseña, porque entonces allí prácticamente se coloca a Dios como un autómata, como alguien que no tiene la capacidad de expresar, entender lo que usted y yo estamos pidiendo, sino que sigue al pie de la letra nuestras instrucciones, como que si fuera un ser mecánico donde solamente tenemos que introducir unas claves y él se va a mover de acuerdo a esas claves. Eso se quiere predicar hoy en día, pero por supuesto que la palabra del Señor no nos enseña tal cosa. Más bien hay un texto frontal que contradice esto que acabamos de presentar, porque la palabra del Señor nos dice que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que muchas veces la oración que realizamos, el Señor la puede hacer mucho más abundantemente y puede dar una respuesta conforme a su voluntad, que es mucho más amplia de lo que nosotros estamos pidiendo, porque a veces pedimos de una manera limitada y el Señor nos envía una bendición que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que iba a ser o que iba a venir de esa manera. La Escritura dice, ¿por qué? Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos. Esa es la grandeza del Señor, es la omnipotencia del Señor, es la omnisciencia de Dios, es en la soberanía de Dios la que se manifiesta cuando nosotros oramos y pedimos, Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, entonces el título de lo que pides recibes, ¿a qué se debe? Ocurre que cuando hablamos acerca de la oración, de lo que estamos pidiendo al Señor, es porque eso es algo esencial en la vida de todo ser humano, sea creyente o no lo sea. Estoy seguro que usted que nos está sintonizando, que está compartiendo con nosotros este estudio de la palabra del Señor, por supuesto que tiene peticiones delante de Dios. Tiene unas de una manera, tiene otras de otra índole, en diferentes categorías. Pueden ser
a nivel personal, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel espiritual, pero todos tenemos peticiones delante del Señor. Y por supuesto, eso es lo que también nos identifica como seres humanos que confiamos en el Señor y que dependemos de Dios y que sabemos que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer, y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero ocurre que también hay muchas peticiones que nosotros realizamos delante de Dios que no han recibido respuesta. Estoy seguro que usted coincidirá juntamente conmigo en decir que muchas de las cosas que usted tiene años pidiendo, durante muchos meses pidiendo, durante mucho tiempo presentando delante de Dios, todavía no ha recibido respuesta. Hay muchas personas que se quejan de ello y dicen, bueno, como Dios no ha actuado, voy a tener que actuar yo. Como Dios no ha resuelto este problema que he presentado en sus manos, entonces yo voy a tener que actuar por mis medios. Ahora ocurre que esto tiene, por supuesto, mucho que decir. Hay mucho que podemos abarcar al hablar acerca del tema de las peticiones, de la oración y de lo que necesitamos delante de Dios. Entonces empezamos a conjeturar y decimos, bueno, lo que pasa es que tal vez Dios no nos ha respondido porque estoy en un periodo de prueba. Tal vez Dios no nos ha respondido porque estamos pidiendo algo que no es conforme a su voluntad. Tal vez Dios no nos ha respondido porque estamos entonces en pecado y hay cosas que limpiar de nosotros. Tal vez Dios no nos ha respondido por nuestra falta de fe. Tal vez no hemos visto el milagro porque estamos esperando que llegue alguien usado por Dios, que venga a evangelizar, que venga a traer un mensaje de la palabra y nos llame por nombre y haga una administración de parte de Dios, y entonces allí recibiremos la respuesta. Tantas conjeturas que podemos sacar en cuanto a cómo Dios va a ministrar a nuestras vidas. Pero ocurre que pedir no solamente es por pedir. No es solamente que nosotros nos vamos a llegar delante de Dios con todas nuestras necesidades, como si llegásemos con una lista a un mercado para ver qué podemos conseguir. Dios tampoco es aquel lugar, pudiésemos decir, aquel cajón de primeros auxilios donde acudimos cuando estamos necesitados y bueno, solamente dame, solamente resuélveme y después nos olvidamos de ello. Ocurre que nuestra relación con Dios es una relación que tiene que ser de tal manera que volvemos a decir, aún no ha subido la palabra a nuestros labios, cuando el Señor ya la conoce y puede responderla. El Señor dijo, en aquel día no pediréis nada, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces muchas veces el Señor responde peticiones que ni siquiera las hemos expresado. Pero para eso necesitamos tener una comunión verdadera y permanente con el Señor. Necesitamos no recibir una respuesta momentánea, sino una respuesta permanente, una respuesta constante. Porque nos conseguimos con que muchas personas han recibido de parte del Señor respuestas a esa petición que han realizado, pero eso que han recibido es un gesto de misericordia. Han recibido esa intervención de Dios y después se olvidan de ello, siguen su camino, no se comprometen con Dios. Y ocurre, como ya hemos dicho en espacios anteriores de este estudio, como sucedió con aquellos 10 leprosos, cuando el Señor Jesucristo les dijo que fuesen y se mostrasen a la autoridad espiritual, y cuando ellos iban al templo, en el camino fueron limpios. Dice que los 10 recibieron sanidad, pero uno solo volvió, los otros 9 no. Y el Señor dijo, tú eres el único que has vuelto, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, aquel integrante de aquel grupo de 10 fue el único que recibió lo más importante, que fue la salvación. ¿Qué es la salvación? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La comunión permanente y eterna con Dios. Eso es lo que necesitamos. Y no solamente una respuesta. Usted lo que necesita en estos momentos no es la solución al problema matrimonial, no es la sanidad física, no es la solución a su problema material, momentáneo y temporal, sino que necesita una comunión permanente con Dios. Agradar a Dios con todo su corazón, con toda su vida, con toda su conducta, porque la Escritura nos garantiza que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Cuando estamos hablando de esta
historia de la higuera que se secó, que es la que acabamos de leer en Marcos capítulo 11, nos encontramos con que el Señor Jesucristo había pasado por enfrente de este arbusto, por delante de esta planta, y había entonces ido a ver si conseguía higos en ella. Sucede que como no había higos, no tenía higos, entonces el Señor le dijo que nunca nadie más comiera de su fruto. Al día siguiente consiguió, al pasar por allí, que aquella planta se había secado desde la raíz. Allí fue que sus discípulos entonces, de una manera asombrosa, le dijeron que la higuera que había pronunciado él aquellas palabras el día anterior se había secado. Y el Señor les dijo que tuviesen fe y que todo lo que pidiéramos orando, creyendo que lo recibiremos, nos vendrá. Entonces allí llegamos al punto que queremos estudiar. Estamos compartiendo la palabra de Dios en dos pasajes paralelos. Este de Marcos 11, del 20 al 24, junto con Juan capítulo 6, donde se encuentra el registro de uno de los milagros más gloriosos realizados por el Señor. Esos milagros que se encuentran en la Escritura, dice que fueron tantos los que el Señor realizó, que si se escribiesen uno por uno todos esos hechos milagrosos, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahora, ocurre que cuando vamos a este relato es porque allí se encuentran una serie de elementos espirituales, que es lo que en el nombre del Señor hemos estado compartiendo. Porque sucede que estas personas que recibieron el milagro no fue uno ni fueron dos, sino que fueron miles de personas, representando la gran cantidad de cosas que Dios quiere hacer en nosotros y que nos quiere bendecir de tal manera como los bendijo a ellos. Dice que ellos tenían hambre y ni siquiera pidieron que les dieran alimento, sino que el Señor tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Él dijo que si los enviaba sin comer después de haber oído su palabra, entonces ellos iban a desfallecer por los caminos. Así que mejor entonces era que comiesen. Se necesitaba una gran fortuna de dinero para poder hacer que todas esas personas siquiera probase un bocado. Pero ocurre que el Señor realizó un hecho glorioso de tal manera que los 4 evangelistas registran esta historia, porque fue un hecho impactante, sobresaliente, imposible de ocultar. Y era que el Señor de 5 panes y 2 peces hizo que toda aquella multitud comiera, y no solamente comiera un bocado, sino que comiera hasta saciarse, y sobró de lo que comieron. Ahora hemos estado compartiendo que hay una serie de elementos, como acabo de decir, espirituales que se encuentran acá, que nos enseñan cómo podemos realmente tener una comunión con Dios de tal manera que ni siquiera expresemos lo que necesitamos y el Señor lo va a responder. Vuelvo a decirle, estas personas no expresaron, la Biblia no lo dice, que expresaran y le dijeran, bueno, necesitamos que nos den de comer porque tenemos hambre, Señor, sacia nuestra hambre. No hubo necesidad de ello, porque todos ellos, el Señor sabía la necesidad en que se encontraban, lo que sus cuerpos requerían, y el Señor suplió, ministró de tal manera que sobró. Entonces a ese nivel de comunión con el Señor debemos llegar, de tal forma que aún no ha subido la palabra a nuestros labios para pedirlo, cuando ya el Señor la conoce y va a enviar la respuesta. Y la respuesta, como dice la misma Escritura que cité hace unos momentos, lo hará de una manera mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces ahora seguimos en el nombre del Señor compartiendo cada uno de esos elementos. En primer lugar, mencionamos que la Escritura nos dice que aquellas personas seguían al Señor porque veían las señales que hacían los enfermos. En la primera sección de este estudio decíamos que hay que seguir a Dios. Lo primero que debemos considerar es que hay que seguir a Dios por los motivos correctos. Ellos estaban siguiendo al Señor, pero no por lo que Él era, no porque era el Señor, porque es el Mesías, porque es el Salvador, sino que más adelante nos conseguimos con que el Señor se traslada al otro lado de la ribera y consigue esta multitud que ya le está esperando, y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta del Señor es, ustedes están aquí no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará.
Allí el Señor, por supuesto, les está diciendo entonces, como conocedor de todas las cosas, y de Dios no podemos burlarnos, era que ellos le estaban buscando no porque Él era el Salvador, sino porque ellos estaban necesitados de pan y querían que Él les supliera. Ahora recibieron el pan una vez, pero después ya no hubo más ese milagro para ellos. Y eso es algo muy triste si nosotros podemos entender el fondo de lo que la Escritura nos transmite. No queremos solamente que Dios nos bendiga una vez. No queremos que Dios realice la sanidad física una vez. No queremos que el Señor te resuelva el problema en estos momentos, sino que queremos que permanentemente esté la provisión, la bendición, la compañía y la administración del Señor. Porque Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para ello pide que le sigamos por los motivos correctos. No venga Dios por interés, no venga Dios para que intervenga en un problema que usted tiene, sino que venga Él porque Él es el creador, Él es el Dios, el único y verdadero, y Él nos hizo para que nosotros le amemos y le sirvamos. Y como nos sentimos vacíos sin servir a Él, entonces por eso venimos a Él. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Y continuamos en este estudio de la palabra del Señor y nos encontramos en otra sección, porque ocurre que nos dice la Sagrada Escritura que cuando el Señor vio aquella multitud, hablando de Juan capítulo 6 versículo 5, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Fíjese bien, ocurre que en esa sección donde nos encontramos ahora, en el último estudio estábamos centrados allí y queremos una vez más extraer aún de los misterios espirituales que allí se encuentran de forma maravillosa. Nos encontramos con que el Señor hace una pregunta para probar a sus discípulos, primero a Felipe, pero ocurre que Andrés es el que centra realmente lo que el Señor quería que manifestase. Porque decimos que entonces el segundo paso para ver la gloria de Dios en nuestras vidas y que nuestras oraciones sean respondidas y que el Señor ministre a cada área que hay necesidad en nosotros, es que debemos pasar la prueba y entender para qué es la prueba. Allí dice claramente que el Señor le hizo una pregunta para probarle. Quería que Felipe exteriorizara qué podían hacer en una situación como esta. Él le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora ocurre que Felipe tenía un problema que el Señor tocó con esa pregunta. La prueba era para tocar el área que necesitaba ser ministrada en Felipe. Y allí tenemos que aplicarnos la palabra directamente a nosotros, mi querido oyente. Porque allí el Señor nos está diciendo que Él va a probar, pero Él no va a probarnos para que exterioricemos algo que Él ya sabe. ¿Se da cuenta que acabamos de leer que dice esto dijo para probarle? Porque Él ya sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que iba a realizar. Él sabía los panes que estaban allí. Él sabía los peces que habían. Él sabía también cuántas exactamente personas estaban allí necesitadas del alimento. O sea que no era la prueba para Él conocer algo que ya sabía, sino la prueba era para exteriorizar algo que estaba en Felipe y también en Andrés. Cuando logro entender eso, mi vista espiritual se amplía sobre los propósitos de Dios. Las pruebas no solamente son para saber cómo usted va a responder o qué tiene en su corazón, porque el Señor lo conoce todo. Las pruebas para usted y para mí son para que quede en manifiesto el área de nuestras vidas que necesita ser trabajada. Gloria sea dada al nombre del Señor por esto. Fíjese
que Felipe tenía un área que necesitaba ser trabajada, porque él le dijo al Señor en una oportunidad: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y sucede que el Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y tú todavía no me conoces. Tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo vas a decir tú entonces: muéstranos al Padre? Es decir, que Felipe no reconocía, oiga bien, no reconocía lo que estaba frente a él. No se había dado cuenta que el Señor Jesucristo es la revelación máxima de Dios y que cualquiera que lo había visto a él podía ver el carácter del Padre revelado en él. Felipe no lo había entendido, así como muchos de nosotros no entendemos lo que tenemos frente a nosotros. Este hombre lo que vio fue lo que le faltaba. Oiga, y ahí nos queremos seguir centrando. Este hombre vio lo que le faltaba. Le faltaban 200 denarios para poder comprar pan, para que cada uno de ellos siquiera probase un poco. Él se dio cuenta de la necesidad que tenía, mas no se dio cuenta de lo que había. Allí entonces sí pasa la prueba Andrés, porque responde y dice: bueno, Señor, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 pececillos. Era algo desproporcional totalmente para la gran multitud de personas que habían. Él dijo: ¿qué es esto para tantos? Pero sin embargo, Señor, eso lo tenemos. Por lo menos tenemos algo. Y eso es lo glorioso de lo que Dios permite en nuestras vidas, en los procesos, para identificar qué es lo que tenemos y no lo que necesitamos o creemos que debemos tener. No son los 200 denarios, son los 5 panes y 2 peces que ya tengo, los cuales Dios puede multiplicar y bendecir. Es decir, que Dios puede trabajar y bendecir con lo que ya tienes. Pasa esa palabra para usted y para mí en estos momentos. Si usted tiene un problema matrimonial y se empieza a quejar y a decir: bueno, Señor, yo lo que necesito es una esposa que me hubiese ayudado en el ministerio, que ayunara conmigo, que orara conmigo, que saliera a predicar la palabra conmigo. Y no esta, que esta se queja, que esta no quiere salir conmigo, que esta lo que está pendiente de los niños y está ofuscada en lo material. Sí, pero no veas los 200 denarios que necesitas. Ve los 5 panes y 2 peces que tienes ahora. Porque esa esposa que tienes, Dios puede trabajar en ella. Entonces no te concentres en quejarte y ver lo que no tienes, sino concéntrate en pedirle a Dios que multiplique y bendiga lo que ya tienes con ella. Las virtudes que tiene, esas virtudes Dios las puede multiplicar y puede convertir entonces esa esposa, no la que tú quieres, sino la que Dios realmente quiere y sabe que es necesaria para cada área de tu vida, pero no lo va a traer desde afuera. Ya la tienes, ya tienes los 5 panes y los 2 peces. No es orar por: Señor, ¿en qué congregación tú quieres que yo vaya? Porque en esta congregación no soy tomado en cuenta, en esta congregación no me apoyan, en esta congregación no me dan parte. Ya tienes una congregación, sí, pero no es la congregación grande donde está una emisora de radio, donde haya conexiones con una federación amplia para yo salir a predicar la palabra. Yo estoy orando por eso, para que Dios me lleve donde he de estar. Mi querido hermano, ya estás en un sitio donde Dios puede multiplicar la bendición, porque por pequeña que sea esa congregación, porque no te tomen en cuenta, pero son tus 5 panes y 2 peces. Con eso el Señor puede trabajar para desarrollar lo que quiere desarrollar en ti. Puedes pensar en todo lo que tienes en estos momentos que Dios te ha entregado, y eso es algo que ya está en tus manos y que no te has dado cuenta lo que tienes.